Buenos días. Con ocasión de mi participación en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal, Penitenciario y Seguridad Ciudadana, he establecido como tema de mi ponencia lo que he denominado el Plan de Atención Institucional del Inocente Condenado. Muchos me preguntan en las redes sociales que por qué razón o cómo es que se establece que efectivamente haya un plan de atención institucional para un privado de libertad que se considera inocente. El enunciar la existencia de un condenado inocente parece ser una falacia. Sin embargo, la experiencia ha demostrado hoy día que en las prisiones han existido, existen y seguirán existiendo personas condenadas de manera injusta o errónea. Ello nos ha llevado a la reflexión, efectivamente, de pensar que si es duro para una persona condenada, responsable de un hecho, pues pensemos cómo va a ser la subsistencia en una prisión de una persona condenada inocente o que se considera como tal. La búsqueda de la verdad real como meta del derecho penal formal y la búsqueda de la justicia como meta del derecho penal material nos llevan a pensar que no deberían existir sentencias injustas o erróneas, pero eso no es cierto. Las penas, y en especial la pena privativa de libertad como parte de control social y que en las últimas décadas de manera populista se han tenido como la gran medicina para combatir la delincuencia, no ha tenido los resultados deseados, obteniéndose contrariamente resultados adversos que fortalecen la hipótesis de que la cárcel no rehabilita y menos aún no resocializa. En nuestro país, la ministra de Justicia y el viceministro han hecho todo un trabajo dedicado precisamente a evitar que la privación de libertad conlleve a daños más graves y más irreversibles que el mismo fin que prevé la pena. Pero desafortunadamente han tenido oídos sordos ante una sociedad que en busca del clamor de justicia por la inseguridad social cree y pretende que con las penas privativas de libertad se va a realizar la composición de nuestra sociedad. Esto no es cierto. Efectivamente, se requiere prevención y se requieren otro tipo de situaciones. Si bien es cierto, requerimos efectivamente para un control social imponer una sanción, en el momento en que se impone esa sanción, debemos de pensar nosotros de que a esta persona se le debe, no solamente en prisión, enseñar la razón del por qué está siendo objeto de la misma, sino de enseñársele el cómo debe comportarse en sociedad después de haber terminado una sanción. Una vez en prisión, ¿cuál es la obligación del Estado para con los privados de libertad, siendo el fin de la pena resocializador? Deberá, de acuerdo a ello, procurarse un proceso de atención técnica que ha de tener como finalidad el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, así como procurar que la persona sentenciada comprenda los aspectos sociales y personales que incidieron en la comisión de la conducta criminal, con el objetivo de facilitarle una vida futura sin delinquir. Ello para aquel que de manera cierta sea responsable del hecho por el cual se le ha sentenciado. Pero ¿qué pasa con aquella persona que de manera injusta o errónea se le condena y nunca tiene la aceptación del hecho como tal? ¿Podrá esta persona ser objeto de un plan de atención institucional que procura concientizarlo de su ilegal actuar cuando efectivamente se ha determinado por él mismo que no es responsable del hecho? ¿Cómo se están tratando a estas personas en prisión? Es importante además comprender, como lo expresa Borja Mapelli, que la reinserción social no tiene como objetivo principal combatir las causas que llevaron a la persona a delinquir, sino que ésta vincula a una existencia humanitaria relativa a la atenuación de la ejecución penal.
el control social determinado en la convivencia humana se ha ocupado de que determinadas normas den forma a nuestra vida diaria, causando consecuentemente heridas al asegurar esas normas. El endurecimiento del derecho penal a que éste se mueve entre la creciente inseguridad, el clamor social por más seguridad se expande a través de más prohibiciones más complejas, mediante amenazas de pena y penas más altas, mediante un endurecimiento de los instrumentos de investigación, mediante la reducción de garantías que sirven a los fines de protección y autorrestricción, pero dilatando el proceso y olvidándose de que la mejor medicina es la prevención y una mejor normalización social. A esta normalización social se llega por los caminos de la humanización del castigo mejor que con pretensiones rehabilitadoras. La prisión no puede añadir más castigo al condenado que la privación de su libertad ambulatoria. Para asegurar esta normalización social es preciso reforzar las relaciones fluidas sociedad-prisión. Pero no podemos populistamente pedirle prisión a todo hecho que consideremos contrario a las normas. Debemos efectivamente tratar de prevenir, debemos en familia ser justos, cautos y sobre todo debemos saber qué es el rol que cada uno de nosotros en la sociedad tenemos. Y si el rol de una persona es efectivamente el luchar por los derechos de determinados sujetos, debemos de respetar a esas personas que hacen su trabajo y lo hacen de manera adecuada. Muchas gracias.